Imagina despertar una mañana como aliado de Francia y Gran Bretaña. Por la tarde, tu rey ha huido del país en desgracia, llenando el tren real con oro robado y un amante de contrabando. En cuestión de semanas, las botas nazis marchan por los bulevares de tu capital, y tu nuevo gobierno estrecha la mano de Adolf Hitler. Ahora formas parte de la maquinaria de guerra más poderosa de la historia de la humanidad. Tus soldados marchan hacia el este, adentrándose en territorio soviético, clamando sangre y gloria. Pero años después, te encuentras luchando contra esos mismos soldados nazis en los Cárpatos, bajo las órdenes del mismo ejército soviético que intentabas destruir. Y en algún lugar, enterrado bajo todo este caos, bajo toda la traición, el revés y la contradicción imposible, hay una pequeña nación que lucha desesperadamente por sobrevivir a una guerra que nunca eligió realmente, una nación que acabaría en cada uno de los bandos del conflicto más catastrófico que la humanidad haya conocido. Esta es la historia de Rumanía, y es diferente a todo lo que te hayan contado antes. Cuando la mayoría de la gente piensa en la Segunda Guerra Mundial, lo hace de forma clara y sencilla. Los buenos y los malos, los aliados y el eje, los libertadores y los ocupantes. Aprendemos sobre Normandía, Pearl Harbor, el Holocausto y Stalingrado, y en algún lugar de nuestra mente, la geografía de la moralidad se fija y se vuelve permanente. Los países eligieron un bando y se mantuvieron fieles a él. Esa es la historia que nos enseñaron a la mayoría. Rumanía destruye por completo esa historia. En los 6 años transcurridos entre 1939 y 1945, Rumanía logró estar alineada, oficial o funcionalmente, con prácticamente todas las grandes potencias en guerra en algún momento. Luchó junto a los alemanes con una eficacia aterradora en el frente oriental. Luego, en una noche impactante de agosto de 1944, cambió el rumbo de la guerra y comenzó a luchar contra esos mismos alemanes. Terminó la guerra marchando hacia el corazón de Europa Central a servicio del Ejército Rojo Soviético, la misma fuerza a la que sus soldados habían sido enviados a aniquilar. Ningún otro país en la Segunda Guerra Mundial experimentó un cambio de lealtad tan completo, violento y desesperado. Pero esto es lo que casi nunca cuentan los libros de historia. Rumanía no cambió de bando por cobardía. No lo hizo solo por oportunismo, aunque este sin duda influyó. Rumanía cambió de bando porque era una pequeña nación atrapada entre dos de los imperios más sanguinarios de la historia, intentando sobrevivir mediante alianzas que nunca podrían protegerla realmente, rodeada de vecinos que codiciaban sus tierras y liderada por un elenco de personajes tan dramáticos, tan imperfectos y tan extraordinarios que encajarían a la perfección en una tragedia shakespeariana. Para comprender cómo Rumanía terminó en 3 bandos diferentes de la misma guerra, primero hay que entender cómo era Rumanía en los años previos al inicio de los combates. En 1939, Rumanía era, para los estándares de Europa del Este, una nación relativamente próspera y orgullosa. Había salido de la Primera Guerra Mundial en una situación excepcional, posiblemente mejor que la de casi cualquier otro país del continente. Gracias a una combinación de buenos resultados en el campo de batalla y hábiles maniobras diplomáticas en la Conferencia de Paz de París, Rumanía casi había duplicado su territorio. La nueva Gran Rumanía absorbió Transilvania del derrumbado Imperio Austrohúngaro, Besarabia de una Rusia debilitada, el sur de Dobruja de Bulgaria y Bucovina de las ruinas del estado de los Habsburgo. Casi de la noche a la mañana, Rumanía pasó de ser un reino balcánico de tamaño mediano a uno de los países más grandes de Europa del Este, extendiéndose desde las llanuras de Valaquia hasta los bosques de los Cárpatos y las onduladas estepas de la frontera moldava. Además, era extraordinariamente rica en un recurso específico que la convertiría en uno de los lugares estratégicamente más importantes del planeta a medida que se acercaba la guerra. Aceite. Los yacimientos petrolíferos de Ploieti, situados a tan solo 60 kilómetros al norte de Bucarest, se encontraban entre las regiones productoras de petróleo más importantes de toda Europa. A finales de la década de 1930, Rumanía producía aproximadamente 7,2 millones de toneladas métricas de petróleo al año, lo que la convertía en el segundo mayor productor de petróleo de Europa después de la Unión Soviética. Para un continente que se preparaba para una guerra mecanizada, una guerra de tanques, aviones, artillería motorizada y camiones de suministros, ese petróleo no era simplemente un activo económico. Era un premio estratégico de valor casi incalculable. Todas las grandes potencias europeas miraban los yacimientos de Ploieti y sentían lo mismo: hambre. Alemania prácticamente carecía de reservas internas de petróleo. Británicos y franceses sabían que quien controlara el petróleo rumano podría mantener un ejército moderno casi indefinidamente.
Los soviéticos tenían su propio petróleo en el Cáucaso, pero no querían rivales, ni potencias independientes en su flanco occidental con recursos que pudieran usarse en su contra. El petróleo rumano los enriqueció, y el petróleo rumano los convirtió en un objetivo. El gobierno rumano de finales de la década de 1930 lo entendió perfectamente. Bajo el reinado del rey Carol II, un hombre tan disoluto en lo personal y tan calculador en lo político que los historiadores aún tienen dificultades para clasificarlo, Rumanía hizo su primera gran apuesta estratégica. Se alineó firmemente con Francia y Gran Bretaña. Los franceses habían sido durante mucho tiempo los mecenas culturales e intelectuales de Rumanía. París era el lugar donde las élites rumanas enviaban a sus hijos a la universidad. El francés hablaba en los salones rumanos. La pequeña Entente, una red de alianzas defensivas que Francia había ayudado a construir en Europa del Este, vinculó formalmente a Rumanía con Checoslovaquia y Yugoslavia mediante un pacto de defensa mutuo diseñado para impedir cualquier revisión de los acuerdos territoriales de la posguerra. Rumanía tenía su petróleo, sus aliados y sus garantes. Y entonces, en la primavera y el verano de 1940, el mundo entero en el que se basaban esos cálculos simplemente colapsó. En 136 días, del 9 de abril al 25 de agosto de 1940, Alemania conquistó Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia. No los hizo retroceder. No les infligió derrotas. Los conquistó, los ocupó, los aniquiló como potencias militares. La caída de Francia en junio de 1940 no fue simplemente una catástrofe militar. Para Rumanía, fue un terremoto existencial. El garante en el que se basaba toda la seguridad rumana había dejado de existir como una fuerza significativa. Francia se rindió el 22 de junio de 1940. El armisticio se firmó en el mismo vagón de tren donde Alemania había sido humillada en 1918. Hitler se aseguró personalmente de ello. Y desde ese momento, Rumanía quedó completamente expuesta. Los lobos se movieron inmediatamente. El 26 de junio de 1940, apenas 4 días después de la caída de Francia, la Unión Soviética lanzó un ultimátum a Rumanía: entregar Besarabia y el norte de Bucovina en 24 horas o enfrentarse a una invasión militar. Se trataba de territorios con una superficie combinada de aproximadamente 51.000 kilómetros cuadrados y una población de casi 4 millones de personas. Rumanía ya no contaba con ningún aliado importante que pudiera o quisiera intervenir. El rey Carol aceptó el ultimátum. Los territorios fueron entregados sin que se disparara un solo tiro, y en cada hogar rumano comenzó a gestarse una silenciosa humillación. Hungría y Bulgaria, al presenciar la debilidad rumana, no tardaron en reclamar sus propios territorios. En agosto de 1940, el segundo laudo de Viena, mediado por Alemania e Italia, obligó a Rumanía a ceder el norte de Transilvania a Hungría. No se trataba de un territorio pequeño, unos 43.000 kilómetros cuadrados, hogar de más de 2,6 millones de personas, incluyendo una importante población rumana, que desaparecieron de la noche a la mañana por decreto diplomático. Un mes después, el Tratado de Craiova transfirió el sur de Dobruja a Bulgaria. En menos de 3 meses, Rumanía había perdido aproximadamente un tercio del territorio que había conquistado durante la Primera Guerra Mundial. El país estaba conmocionado. El gobierno se encontraba en crisis. Y el rey Carol II, ya ampliamente despreciado por su corrupción, su relación con su amante Magda Lupescu y la destrucción de las instituciones democráticas, se convirtió en el blanco de la furia nacional. El 6 de septiembre de 1940, ante la amenaza de un golpe de Estado y la ira popular, Carol abdicó. No se marchó con dignidad. En un acto que se hizo famoso, cargó todo lo que pudo: tesoros reales, pertenencias personales y a la propia Lupescu, en el tren real, que, según se cuenta, fue atacado a tiros por ciudadanos rumanos al cruzar la frontera. Nunca regresó. Murió en el exilio en Portugal en 1953, un hombre destrozado que había apostado el futuro de su país y había perdido. En su lugar apareció una figura que arrastraría a Rumanía al capítulo más oscuro de su historia. Ion Antonescu era un soldado de pura cepa. Nacido en 1882, luchó en la Segunda Guerra de los Balcanes y en la Primera Guerra Mundial, forjándose una reputación como brillante estratega militar y hombre de convicciones personales feroces, casi aterradoras. No era encantador, no era querido, era rígido, severo y profundamente nacionalista, hasta el punto de rozar el fanatismo.
Tenía un temperamento explosivo y una certeza absoluta sobre su propia rectitud que lo hacía prácticamente imposible de rebatir. Incluso Hitler, quien más tarde trataría extensamente con él, se sintió, según se cuenta, algo incómodo por la franqueza de Antonescu, este pequeño general rumano que miraba a Führer a los ojos y discutía con él como casi ningún otro líder aliado se atrevía. Pero en septiembre de 1940, Antonescu era justo lo que una Rumanía traumatizada y humillada necesitaba. Era fuerte, era decidido, y tenía un plan, aunque era un plan que le costaría todo a Rumanía. Antonescu percibió la nueva realidad de Europa con brutal claridad. Alemania había ganado. Alemania controlaba el continente. Francia había desaparecido. Gran Bretaña estaba asediada. La Unión Soviética se había apoderado de territorio rumano, en opinión de Antonescu, y era una opinión compartida por muchos rumanos en aquellos oscuros meses de otoño. Solo había una opción. Rumanía debía aliarse con Alemania, no solo para sobrevivir, sino porque Antonescu creía sinceramente que Alemania derrotaría a la Unión Soviética y que, mediante una alianza con Hitler, Rumanía podría recuperar lo perdido, Besarabia, el norte de Bucovina e incluso el norte de Transilvania. El 23 de noviembre de 1940, Rumanía se unió formalmente al Pacto Tripartito. El país que había pasado el periodo de entreguerras como una democracia liberal alineada con Francia era ahora miembro del Eje. El interruptor número 1 ya estaba instalado. El joven rey Miguel I, hijo de Carol, un veinteañero que había sido colocado en el trono prácticamente como figura decorativa tras la huida de su padre, observaba todo aquello con silenciosa inquietud. Miguel no se parecía a su padre. Era serio, reservado, de principios firmes y poseía una integridad moral que, con el tiempo, lo convertiría en una de las figuras más extraordinarias de toda la guerra. Pero en 1940 era impotente. Antonescu gobernaba Rumanía. El rey reinaba solo de nombre. Y así, Rumanía se encaminó hacia la catástrofe con su dictador militar al mando. En los meses posteriores a la adhesión de Rumanía al Eje, el país se transformó. Asesores militares y económicos alemanes llegaron en masa. La Guardia de Hierro, el movimiento fascista rumano, violento, antisemita y de extrema ideología, intentó brevemente un golpe de Estado en enero de 1941, que derivó en uno de los pogromos más horribles de la historia rumana, con ciudadanos judíos asesinados en las calles de Bucarest en escenas de barbarie casi inimaginable. Antonescu aplastó a la Guardia de Hierro con la ayuda del ejército alemán, que en realidad prefería tratar con un gobierno militar disciplinado a un movimiento fascista callejero incontrolable. Pero el daño al alma de Rumanía ya estaba hecho. Y entonces llegó el 22 de junio de 1941, la Operación Barbarroja. Aquella mañana de verano, Alemania lanzó la mayor invasión militar de la historia. 3 grupos de ejércitos, con más de 3 millones de soldados, cruzaron la frontera soviética en un frente que se extendía desde el Ártico hasta el Mar Negro. Rumanía no fue un simple aliado pasivo. Las fuerzas rumanas, el tercer y el cuarto ejército rumano, se unieron a la invasión junto a las fuerzas alemanas en el sector sur. El propio Antonescu lideró a sus tropas en lo que denominó la Guerra Santa contra el bolchevismo, declarando que Rumanía luchaba para recuperar sus territorios robados y defender la civilización cristiana contra el comunismo. El ejército rumano de 1941 era una fuerza compleja. En sus mejores momentos, era capaz de una valentía y una eficacia táctica extraordinarias. En sus peores momentos, estaba desesperadamente mal equipado, con soldados que libraban una guerra industrial de mediados del siglo XX con armas y equipo que, en algunos casos, databan de la Primera Guerra Mundial. Las divisiones de infantería rumanas contaban con un apoyo blindado limitado, armamento antitanque inadecuado y artillería cuyo alcance era frecuentemente inferior al de los cañones soviéticos. Pero lucharon con tenacidad. Para el verano de 1941, las fuerzas rumanas habían participado en la reconquista de Besarabia y el norte de Bucovina, territorios que los soviéticos habían ocupado el año anterior. Antonescu había logrado al menos parte de su objetivo original. Según muchos oficiales rumanos, lo racional habría sido detenerse allí. Los territorios habían sido recuperados. Rumanía había cumplido su propósito militar inicial. No existía ningún interés estratégico para Rumanía en avanzar cientos de kilómetros hacia la Unión Soviética. Antonescu siguió marchando. Las fuerzas rumanas cruzaron el río Dniester y se adentraron en la Ucrania soviética. Participaron en el asedio de Odessa,
Una brutal y sangrienta batalla urbana que duró 73 días y que le costó a Rumanía aproximadamente 90.000 bajas. 90.000. En un solo asedio. Decenas de miles de soldados rumanos murieron en una ciudad que no tenía ninguna relevancia para los intereses nacionales rumanos, al servicio de una alianza que ya le había arrebatado a Rumanía un tercio de su territorio menos de un año antes. Y siguieron marchando. Para el otoño de 1942, dos ejércitos rumanos, el tercero y el cuarto, que sumaban aproximadamente 300.000 hombres, se encontraban desplegados en los flancos del sexto ejército alemán en Stalingrado. Mantenían las líneas a ambos lados de la ciudad, mientras los alemanes libraban su épica y encarnizada batalla callejera en su interior. La posición rumana era sumamente precaria. Los comandantes rumanos informaron repetidamente a los cuarteles generales, tanto rumanos como alemanes, que sus flancos eran vulnerables, que su capacidad antitanque era insuficiente y que una gran ofensiva soviética arrasaría sus posiciones como una hoja de papel. Las advertencias fueron ignoradas. Los comandantes alemanes, embriagados por la creencia en su propia invencibilidad, desestimaron las preocupaciones rumanas. El 19 de noviembre de 1942 comenzó la Operación Urano. La ofensiva soviética que acabaría por destruir al sexto ejército alemán en Stalingrado comenzó con un ataque masivo de tanques directamente contra las posiciones del tercer y cuarto ejército rumano. Las líneas rumanas se derrumbaron casi de inmediato. Columnas de tanques soviéticos atravesaron las posiciones de la infantería rumana equipada con armas antitanque que apenas podían arañar el blindaje de los nuevos tanques soviéticos T-34. Para el 23 de noviembre, el cerco soviético se había cerrado. Casi 300.000 soldados alemanes, rumanos y de otras potencias del eje estaban cercados en Stalingrado. Los ejércitos rumanos habían quedado prácticamente destrozados. En las semanas y meses siguientes, a medida que el cerco se estrechaba y el campo de batalla se acercaba a su apocalíptico desenlace en febrero de 1943, Rumanía había perdido entre 158.000 y 200.000 hombres entre muertos, heridos, capturados y desaparecidos en el frente oriental. El sueño de una victoria alemana sobre la Unión Soviética había muerto entre las ruinas heladas de Stalingrado. Y en Bucarest, en el Palacio Real, en los clubes oficiales, en los ministerios de gobierno y en los hogares de los rumanos comunes que habían visto a sus hijos marchar hacia el este sin regresar, comenzó a tomar forma una terrible pregunta. ¿Para qué había servido todo esto? El año 1943 fue un año de agonía para Rumanía. Oficialmente, Rumanía seguía siendo un aliado incondicional del eje. Antonescu continuaba gobernando. Las fuerzas rumanas seguían luchando en el frente oriental, aunque con efectivos reducidos y con unidades reconstruidas y reorganizadas tras la catástrofe de Stalingrado. Pero bajo la superficie oficial, Rumanía comenzaba discretamente una de las maniobras diplomáticas más peligrosas de toda la guerra. Los contactos secretos con los aliados occidentales comenzaron casi inmediatamente después de Stalingrado. Diplomáticos rumanos realizaron gestiones discretas a través de países neutrales, Suecia, Suiza, Turquía, para tantear la posibilidad de una paz por separado con Gran Bretaña y Estados Unidos. Los rumanos anhelaban desesperadamente un desembarco de los aliados occidentales en los Balcanes. Rezaban para que una fuerza estadounidense o británica llegara al sureste de Europa antes que los soviéticos. Si las tropas occidentales lograban llegar primero a Rumanía, tal vez Rumanía podría cambiar de bando y escapar de la ocupación soviética. Tal vez se podría negociar las pérdidas territoriales. Tal vez aún era posible algún tipo de futuro. El propio Churchill era consciente de la lógica estratégica de una campaña en los Balcanes y simpatizaba sinceramente con ella. Sus famosos argumentos a favor de una ofensiva aliada a través de lo que llamaba el punto débil de Europa, argumentos que, en última instancia, no prosperaron frente a la preferencia estratégica estadounidense por un ataque directo a Francia, estaban motivados en parte por el deseo de evitar que Europa del Este cayera bajo el dominio soviético. Pero no fue así. Los estadounidenses estaban comprometidos con la Operación Overlord. El segundo frente se abriría en Francia, no en los Balcanes. Europa del Este quedaría en manos del Ejército Rojo. Los diplomáticos rumanos recibieron esta noticia con silenciosa consternación. Mientras tanto, en el frente oriental, la situación seguía deteriorándose. Las fuerzas alemanas perdieron la batalla de Kursk en julio de 1943, la mayor batalla de tanques de la historia, y la situación en el frente oriental se volvió definitivamente irreversible.
Las fuerzas soviéticas iniciaron su gran avance hacia el oeste, abriéndose paso a través del territorio ucraniano y empujando hacia la frontera rumana. Para la primavera de 1944, las fuerzas soviéticas habían alcanzado el río Prut, la frontera de Rumanía. Las fuerzas alemanas y rumanas lucharon desesperadamente por mantener la línea, pero todos los que prestaban atención comprendían que, tarde o temprano, la línea se rompería. La cuestión ya no era si los soviéticos entrarían en Rumanía, sino que haría Rumanía cuando lo hicieran. Y ahora debemos hablar de un rey joven. En 1944, Miguel de Rumanía tenía 22 años. Su abuelo lo había entronizado a los 5 años, luego lo había relegado en favor de su padre, Carol, y posteriormente lo había restaurado cuando Carol huyó en 1940. Esto lo convirtió, a los 18 años, en un rey sin poder, rodeado por la dictadura de Antonescu, en un país que se encaminaba hacia la catástrofe. En definitiva, Miguel tenía todas las razones para ser pasivo, para ser una figura decorativa, para simplemente firmar cualquier documento que le presentaran y así sobrevivir. Él eligió un camino diferente. Michael no era un orador carismático. No era un estratega militar brillante. No comandaba ejércitos ni escribía manifiestos. Pero poseía algo más raro y quizás más valioso en el mundo de 1944. Era un joven de auténtica claridad moral que comprendía que había llegado el momento de decidir y que estaba dispuesto a actuar a pesar de la casi segura posibilidad de que hacerlo le costara la vida. Durante 1943 y principios de 1944, Michael y un pequeño círculo de asesores de confianza, entre ellos varios altos mandos militares y líderes políticos de la oposición, comenzaron a planificar discretamente. El plan no era complicado, al menos no en sus líneas generales. Antonescu sería arrestado. Rumanía solicitaría inmediatamente un armisticio a los aliados. Rumanía cambiaría de bando. La ejecución práctica de este plan era terriblemente peligrosa. Rumanía estaba ocupada por fuerzas militares alemanas. La Gestapo operaba en Bucarest. Unidades alemanas estaban desplegadas por todo el país. Si el intento de golpe fracasaba, si la noticia se filtraba, si Antonescu escapaba, si las fuerzas alemanas reaccionaban con la suficiente rapidez, el resultado sería casi con toda seguridad la ocupación militar alemana de Rumanía, la restauración de Antonescu y el arresto, la deportación o la ejecución de todos los implicados, incluido el propio rey. Este no era un riesgo teórico. Alemania ya había ocupado Hungría en marzo de 1944, otro aliado del eje que había mostrado indicios de querer retirarse, y había instalado un gobierno títere allí en cuestión de días. No había razón para creer que Rumanía sería tratada de manera diferente. Pero Michael actuó de todos modos. 23 de agosto de 1944. La fecha está grabada a fuego en la memoria nacional rumana, del mismo modo que el 6 de junio está grabado en la memoria estadounidense o el 15 de agosto en la japonesa. Es el punto de inflexión, el momento clave, el instante en que todo cambió. En las semanas previas al 23 de agosto, la situación militar se había vuelto verdaderamente desesperada. Las fuerzas soviéticas habían lanzado la segunda ofensiva de Yakizinev el 20 de agosto. La ofensiva fue devastadora por su eficacia. Las fuerzas soviéticas destrozaron las líneas germano-rumanas con una fuerza y velocidad abrumadoras, logrando avances que amenazaban con cercar a grupos enteros del ejército rumano. En el lapso de 48 horas, la situación estratégica pasó de precaria a catastrófica. Antonescu solicitó una audiencia urgente con el rey para discutir la situación militar. Él mismo condujo hasta el Palacio Real. Nunca regresó en coche. En el palacio, Michael se enfrentó directamente a Antonescu. Al dictador se le dio a elegir, apoyar un armisticio inmediato o ser arrestado. Antonescu se negó. Inmediatamente fue apresado por la Guardia Real y encerrado en una habitación de seguridad. Según algunos relatos, se trataba de una habitación utilizada habitualmente para guardar objetos de valor de la realeza, que tenía una cerradura especialmente robusta. Entonces llegó una segunda persona, Mihai Antonescu, el ministro de Asuntos Exteriores, sin parentesco con Ion, quien también fue arrestado. Ambos hombres fueron entregados a las fuerzas afines al comunismo, que posteriormente los sometieron a juicio. Una vez concluidas las detenciones, el rey Michael se dirigió a la nación por radio a las 10 de la noche. Su voz era tranquila. Sus palabras eran claras. El armisticio había sido aceptado. Rumanía abandonaba el eje. Rumanía se unía a los aliados.
Todas las fuerzas rumanas recibieron instrucciones de cesar las operaciones de combate contra las fuerzas aliadas y de considerar a las fuerzas alemanas como enemigas. En una sola noche, sin una guerra civil a gran escala, sin un derramamiento de sangre masivo entre los rumanos, el golpe de Estado triunfó. El interruptor número 2 ya estaba instalado. Lo que siguió el 23 de agosto no fue una transición pacífica. Fue violenta, caótica y, en muchos sentidos, tan peligrosa como lo que había sucedido antes. Las fuerzas alemanas en Rumanía y sus alrededores reaccionaron de inmediato. La Luftwaffe bombardeó Bucarest los días 24 y 25 de agosto, arrojando bombas sobre una capital que 48 horas antes había sido aliada del Eje. Las fuerzas terrestres alemanas intentaron tomar posiciones estratégicas. Se produjeron enfrentamientos armados en las calles de Bucarest entre tropas alemanas y soldados rumanos que ahora, técnicamente, eran sus enemigos. En algunas zonas, unidades rumanas que habían estado luchando junto a los alemanes en el frente oriental se encontraron repentinamente en guerra con los hombres que estaban a su lado, tras recibir órdenes por radio en plena noche de que su alianza había terminado. La confusión era total. La violencia era real. Más de 2.000 soldados rumanos murieron en los combates contra las fuerzas alemanas inmediatamente después del golpe, en los primeros días antes de que el frente se estabilizara. Las fuerzas alemanas intentaron mantener el control de los pasos de montaña y la infraestructura crítica de Rumanía, conscientes de que perder Rumanía significaba perder los campos petrolíferos de Ploieti, el recurso que había hecho de Rumanía un país estratégicamente vital. Una semana después del golpe, las fuerzas aéreas soviéticas y aliadas bombardearon Ploieti para asegurarse de que esos campos jamás volvieran a abastecer la maquinaria de guerra alemana. Las refinerías que habían suministrado aproximadamente un tercio de las necesidades de combustible líquido de Alemania fueron destruidas. Pero la situación militar evolucionó con asombrosa rapidez. Las fuerzas rumanas, los mismos ejércitos que días antes habían luchado para Alemania, se reorientaron rápidamente y comenzaron operaciones ofensivas contra las fuerzas alemanas y húngaras. La transición no fue sencilla. Hubo unidades que inicialmente se negaron a obedecer las órdenes. Hubo oficiales que intentaron mantener las alianzas con Alemania. Hubo soldados que habían luchado y derramado su sangre junto a los alemanes durante 3 años y a quienes el cambio psicológico les resultó casi imposible de asimilar. Pero la estructura institucional se mantuvo, las órdenes se cumplieron y los ejércitos rumanos comenzaron a avanzar en una nueva dirección. El capítulo final de la guerra de Rumanía es quizás el más extraño de todos, y el que la historia olvida de forma más generalizada. Desde agosto de 1944 hasta mayo de 1945, durante los últimos 9 meses de la guerra en Europa, Rumanía luchó como socio militar aliado de pleno derecho contra Alemania y Hungría. Las fuerzas rumanas no llevaron a cabo una campaña simbólica. No aportaron una división simbólica para demostrar buena fe y luego replegarse. Libraron una campaña militar a gran escala, brutal y sostenida a través de algunos de los terrenos más difíciles de Europa Central. Las cifras son asombrosas y prácticamente desconocidas en Occidente. Aproximadamente 540.000 soldados rumanos participaron en la fase final de la guerra del lado de los aliados. Combatieron en Transilvania contra las fuerzas húngaras y alemanas en una dura guerra de montaña. Cruzaron a Hungría, participando en el asedio de Budapest, una de las batallas urbanas más largas y sangrientas de toda la guerra, que se extendió desde diciembre de 1944 hasta febrero de 1945 y dejó entre 160.000 y 200.000 combatientes y civiles muertos o heridos. En los últimos meses, avanzaron hacia Checoslovaquia, recorriendo territorio eslovaco y checo contra la tenaz resistencia alemana. Las fuerzas rumanas sufrieron aproximadamente 170.000 bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos, en los combates tras cambiar de bando. 170.000, en 9 meses, luchando por la causa aliada. Estos soldados están prácticamente ausentes de la memoria occidental de la Segunda Guerra Mundial. Murieron por miles en batallas que los libros de texto de Londres y Nueva York apenas mencionan. Contribuyeron a la victoria aliada de maneras realmente cruciales, abriendo rutas de acceso al sur de Europa Central, inmovilizando las fuerzas alemanas y húngaras que de otro modo habrían sido desplegadas en otros frentes, y liberando territorio que de otro modo habría permanecido ocupado durante meses más, con un costo adicional enorme en vidas soviéticas. Y lo hicieron todo mientras luchaban bajo la sombra política de ser antiguos aliados del Eje, desconfiados por los soviéticos, ignorados por los aliados occidentales.
y con su contribución cuidadosamente minimizada por un gobierno comunista de posguerra que prefería una narrativa en la que Rumanía había sido liberada por el Ejército Rojo en lugar de una en la que los rumanos habían luchado activamente por su propia liberación. El interruptor número 3 ya estaba instalado. Y ahora debemos hablar de lo que Rumanía recibió a cambio de todo esto. Casi nada. El Tratado de Paz de París de 1947, que puso fin formalmente a la guerra de Rumanía, fue brutal en su veredicto. Rumanía recuperó el norte de Transilvania de Hungría, lo cual fue genuino e importante, la única ganancia territorial significativa de toda la catástrofe. Pero Besarabia y el norte de Bucovina permanecieron en manos soviéticas, incorporadas a la República Socialista Soviética de Ucrania y a la nueva República Socialista Soviética de Moldavia. No volverían al control rumano hasta 45 años después, con el colapso de la Unión Soviética en 1991, e incluso entonces solo parcialmente. La República de Moldavia optaría por la independencia en lugar de la reunificación con Rumanía. Los yacimientos petrolíferos de Ploieti, el recurso que había convertido a Rumanía en un botín codiciado, fueron confiscados y explotados mediante acuerdos económicos dominados por la Unión Soviética que despojaron al país de su riqueza energética durante décadas. Las reservas de oro rumanas, evacuadas a la Unión Soviética para su custodia durante la guerra, nunca fueron devueltas, una pérdida estimada en miles de millones de dólares en valor actual. Rumanía quedó firmemente integrada en la órbita soviética, convirtiéndose en una república popular en 1947 en un proceso que incluyó la abdicación forzada de Rey Miguel, el hombre que había orquestado el golpe de Estado que llevó a Rumanía al bando aliado, a punta de pistola. Reflexionemos un momento. Miguel de Rumanía protagonizó uno de los actos de resistencia más audaces y trascendentales de toda la Segunda Guerra Mundial. Arrestó a su propio dictador militar, arriesgando su vida. Logró que Rumanía se volviera contra la Alemania nazi, una acción que aceleró significativamente el fin de la guerra en Europa. Entregó a la causa aliada 500.000 soldados y la mayor región productora de petróleo de la Europa no soviética. Y como recompensa, el gobierno comunista instaurado por las fuerzas soviéticas con las que había luchado codo a codo lo obligó a abdicar a punta de pistola el 30 de diciembre de 1947 y lo expulsó del país que había intentado salvar. Michael pasó los siguientes 40 años en el exilio. Trabajó como corredor de bolsa en Ginebra. Se casó con una princesa rumana del mismo nombre, la princesa Ana de Borbón-Parma. Vio cómo su país se hundía en una de las dictaduras comunistas más represivas de Europa del Este, bajo el mandato de Nicolae Ceausescu, un régimen que empobrecería y oprimiría a Rumanía durante 4 décadas más. Durante la mayor parte de ese tiempo, no se le permitió visitar Rumanía. Cuando intentó regresar en 1990, el nuevo gobierno poscomunista de Ion Iliescu lo expulsó del país, de nuevo, en menos de 48 horas. Finalmente regresó definitivamente en 1997. Rumanía le restituyó la ciudadanía y, con el tiempo, sus propiedades. Falleció el 5 de diciembre de 2017 en Auvone, Suiza, a los 96 años. En su funeral en Bucarest, más de 100.000 rumanos se congregaron en las calles para rendir homenaje al rey que, en realidad, nunca habían podido tener. ¿Cuál es, entonces, el significado de la guerra imposible de Rumanía? Parte de su significado es meramente histórico, una corrección a los mapas simplificados y las narrativas morales simplificadas que nos contamos sobre la Segunda Guerra Mundial. La guerra no fue limpia, no fue simple. Los países que lucharon en ella no tomaron sus decisiones desde posiciones de seguridad, libertad o claridad moral. Eran pequeñas naciones atrapadas entre imperios, realizando cálculos desesperados en tiempo real, intentando sobrevivir a fuerzas a las que no les importaba su supervivencia. Rumanía tomó decisiones terribles. Su complicidad en el Holocausto es real, documentada y devastadora, con la muerte de entre 280.000 y 380.000 judíos y romaníes rumanos y ucranianos durante el periodo del gobierno de Antonescu, lo que representa uno de los capítulos más horribles de la historia rumana. Un capítulo que la propia Rumanía ha luchado durante décadas por reconocer plenamente. Estos hechos no pueden ni deben minimizarse. Pero la historia de Rumanía también nos revela algo profundo sobre lo que le sucede a los países pequeños en la era de las grandes potencias. Rumanía nunca tuvo el lujo de elegir libremente. Estaba rodeada de depredadores. Cuando salió con Francia y Gran Bretaña, esos aliados se esfumaron. Cuando se alió con Alemania, lo hizo con la desesperada esperanza de recuperar lo perdido, y pagó por esa alianza con cientos de miles de vidas en los gélidos campos rusos.
Cuando se unió al bando aliado, luchó con verdadera eficacia y verdadero sacrificio, y fue rápidamente ocupada por el aliado a que se había unido. En cada momento, el destino de Rumanía no lo decidieron los rumanos, sino fuerzas mucho más poderosas que cualquier decisión que Bucarest pudiera tomar. Y sin embargo llegó el 23 de agosto de 1944. Un rey de 22 años se enfrentó a una situación imposible y optó por actuar en lugar de soportarla. Se produjo un golpe de Estado en la sala del trono de un palacio real, con todo el peso de la presencia militar alemana en el país, lo que lo convirtió en una apuesta casi suicida. Fue una decisión, tomada por un joven que lo tenía todo que perder, que cambió el curso de la guerra, que abrió el sureste de Europa al avance aliado meses antes de lo que hubiera sido posible, que privó a Alemania de petróleo que necesitaba para seguir luchando, que salvó vidas en cantidades que nunca podremos calcular con precisión, pero que sin duda fueron decenas de miles. Michael no recuperó Bessarabia. No salvó a Rumanía de la ocupación soviética. Ni siquiera pudo quedarse en su propio país. Pero tomó la decisión que la historia le exigía en el momento más crucial, sin ninguna garantía de supervivencia personal ni beneficio nacional. Eso no es poca cosa. En un siglo que nos ha dado tantos que optaron por el silencio, la colaboración o la simple autopreservación cuando más se necesitaba, un rey de 22 años que eligió la acción merece ser recordado. Rumanía cambió de bando 3 veces. Luchó con los aliados, luego con el Eje y después de nuevo con los aliados. Perdió cientos de miles de soldados en el frente oriental. Perdió sus yacimientos petrolíferos, sus territorios orientales, finalmente, a su rey. Soportó 4 décadas de dictadura comunista. Al final de todo aquello, seguía hablando rumano, cantando canciones rumanas, contando historias rumanas, con sus fronteras más o menos intactas y su gente más o menos viva. Para un pequeño país atrapado entre 2 de las máquinas de matar más poderosas de la historia, la supervivencia era la única victoria que realmente estaba a su alcance. Y Rumanía sobrevivió. La historia no siempre recompensa a los justos. No siempre reivindica a los valientes. No siempre devuelve lo que se quitó ni reconoce lo que se dio. Pero a veces, en el transcurso del tiempo, la verdad sale a la luz. Michael I vivió lo suficiente para volver a caminar por las calles de Bucarest, para ver a 100.000 de sus compatriotas despedirse. Rumanía se unió a la OTAN en 2004 y a la Unión Europea en 2007. Besarabia aún no ha regresado a casa. Pero la historia no ha terminado. Nunca lo es. Si la historia de Rumanía, con sus decisiones imposibles, su supervivencia contra todo pronóstico y la de un joven rey que se enfrentó solo a la historia, te conmovió hoy, por favor, tómate un segundo y dale a me gusta. Esto ayuda a que este canal llegue a más personas que merecen escuchar estas historias olvidadas y le indica al algoritmo que la historia aún importa. Y si aún no estás suscrito a Español Historia, suscríbete ahora mismo. Nos dedicamos a contarte las historias reales, las complejas, las olvidadas, las que los libros de texto pasan por alto porque no encajan en las narrativas sencillas que solemos preferir. Cada semana profundizamos más. Cada semana encontramos otra historia que merece ser contada. Hoy quiero preguntarles algo en los comentarios, porque de verdad quiero saberlo. Si hubieran sido el rey Miguel la noche del 23 de agosto de 1944, con 22 años, rodeados de fuerzas alemanas y sin garantía de apoyo aliado, ¿habrían tenido el valor de dar esa orden? Dejen su respuesta abajo. No hay respuesta incorrecta. La historia rara vez da respuestas correctas. Y la próxima vez hablaremos de un solo hombre, una sola noche y una decisión tomada en un submarino que el mundo entero ha olvidado. Una decisión que bien podría haber evitado la Tercera Guerra Mundial en 1962. ¿Crees que conoces la crisis de los misiles de Cuba? Todavía no conoces esta historia. Gracias por vernos. Gracias por interesarte por la historia. Gracias por formar parte de una comunidad que cree que el pasado aún tiene mucho que enseñarnos. No cosas cómodas, ni sencillas, sino verdades. Nos vemos en el próximo video.